Vamos a darle la bienvenida al pastor Gerson Almeida, candidato a la presidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación al programa Los Especialistas. Bueno, buenos días. Un saludo muy cordial con todos. Creo que es un tiempo muy interesante de hacer propuestas y, bueno, muy agradecido también con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias, pastor. Le voy a dar el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que empieza este diálogo. Gracias, Jaime. Pastor, buenos días. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Bueno, su tema va dirigida a la defensa de la vida. Ese es el mensaje principal que lo lleva a usted a ser líder para las próximas elecciones. Y de alguna manera se va a tener que enfrentar a pensamientos ideológicos y posturas muy marcadas desde hace más de 12, 14 atrás, en la que hoy en día, pues, ese es el menor problema para los ecuatorianos, según el pensamiento de estos grupos, quiero decir. Entonces, un poco para conocer, pastor, ese pensamiento de la defensa por la vida, que es el lema que lleva a su candidatura, ¿cuáles son sus propuestas para defender esa vida de los ecuatorianos? Muchas gracias. Estamos nosotros planteando como premisa fundamental para poder llevar adelante este cambio nacional que no solamente creemos que tiene que ser declarativo, como la mayoría de las personas están diciendo hoy, sino que tiene que ser práctico. Desde ese punto de vista, nuestra formulación ideológica se llama pragmatismo ético. Y uno de los puntales fundamentales, como usted bien lo determina, es el derecho a la vida, es decir, la defensa del derecho de la vida. Siendo que el derecho a la vida es el mejor, el más notable y el inmanente de todos los derechos que tiene una persona, a partir de ahí se desarrollan todos los demás derechos. El pragmatismo ético lo que hace es fundamentar su defensa en lo que va a estructurar el crecimiento de una sociedad. Si no se defiende el derecho a la vida, no existe ningún otro derecho. Más allá de la discusión filosófica que actualmente está superada en nuestro país, cuando la Constitución defiende el derecho a la vida desde la concepción, nosotros lo que tenemos que hacer, y en mi caso particular, tengo bien claro lo que tiene que hacer el Ejecutivo, esto es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y la ley dice claramente en la norma constitucional que se debe defender la vida desde la concepción. A partir de ahí existen una serie de derechos conexos, el derecho a asociación, el derecho a trabajo, el derecho a emprendimiento, el derecho a libre asociación, y todo se basa del respeto al derecho a la vida. En ese sentido, a partir de ahí, desde un punto de vista práctico, más que dogmático o teológico, se defiende la lucha por la vida. Y esto incluye la defensa de todos los ciudadanos ecuatorianos, independientemente de su filiación, de su entendimiento, de su autopercepción, etcétera. El derecho a la vida es el mejor y el más inmanente de todos los derechos, y a partir de ahí, repito, se ha hecho todo un plan de desarrollo, todo un plan de gobierno que tiene que ver con la protección de este y todos los subsecuentes derechos. Ok, abogado, usted, si bien es cierto, ha hecho esta explicación muy abiertamente, pero hay una realidad, y esa realidad se refleja no solamente en el Ecuador, sino en la región. Hay una tendencia socialista que se contrapone a esto. Vea usted lo que pasó en Chile el día de ayer. Salen a recordar un año atrás un movimiento socialista, pues un derecho ganado, dicen ellos, en el cual pues destruyen templos, destruyen iglesias. En este caso sería, entiendo, han destruido 2 iglesias católicas, y en función de eso quieren imponer el derecho común dentro de una ideología socialista populista. ¿Usted va a gobernar también con personas con ese mismo pensamiento acá? Sí, exacto. Me parece a mí una cosa terrible que la sociedad en general se empiece a dejar presionar por estas manifestaciones violentas que la mayoría no queremos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que estas son unas imposiciones del caos. Y mire, la antípoda de nuestro pensamiento, que es la vida, es el de ellos, que es la de la destrucción y muerte. El gobierno no puede conciliar posturas de chantaje ni de daño contra los bienes públicos. Lo que se tiene que hacer es hablar de una manera plural,
pero llegando a un consenso que la mayoría va a determinar. Yo creo que la mayoría de las personas no están de acuerdo con la destrucción de iglesias, yo creo que la mayoría de las personas no están de acuerdo con la destrucción de bienes públicos y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la presión para lograr objetivos nacionales son en realidad factores de subdesarrollo que tienen a nuestro país de la manera como lo tienen. Nosotros, repito, lo que estamos haciendo es propugnando a partir de un derecho que es el de defensa de la vida y del progreso realmente bien entendido, todas las demás cosas. Hablar con los sectores se tiene que hablar, pero responder a este tipo de cosas con más violencia creo que no es dable, no es factible, y por eso justamente creo que la mayoría de los ecuatorianos y en la región, como usted bien dice, hemos identificado que existen factores que quieren gobernar a través del caos, y eso es lo que tenemos que identificar. Todo este movimiento que trata de sembrar el caos a lo largo de toda la región, lo que hace es irse en contra finalmente de la vida. Y por eso es que usted va a encontrar también en esa manera de pensar también un alineamiento que atenta a la vida desde la concepción, que atenta a los derechos fundamentales, que atenta a lo natural, lo que entendemos nosotros que ha sido naturalmente establecido. De esa manera nosotros lo que queremos hacer es establecer claramente un punto de desarrollo, de progreso, y eso es a través de la vida, del orden, del progreso. Doctor Almeida, ¿y cómo defender la vida cuando hoy en día las leyes atropellan a la máxima autoridad que es la constitucional? Hoy en día el derecho al trabajo está limitado, está agredido, está herido de sangre. Y digo esto porque usted ve día a día, doctor Almeida, a personas queriéndose tirar de un puente porque no pueden pagar su arriendo, no pueden alimentar a sus hijos. Ven abuelos que entregan a sus hijos, a sus nietos, en cartones de pizza y los dejan para que otros los atiendan porque no pueden ellos vivir con ellos. Ve usted a niños en la calle mendigando con sus padres, inclusive ve hermanos de otros países como Venezuela, que están aquí haciendo esa misma función. Entonces, ¿cómo defender la vida ante leyes tan injustas que hoy en día nos dominan? Justamente uno de los factores de distorsión de todo esto aquí, del libre desenvolvimiento de los derechos de los pueblos, que es el derecho a la vida, y este derecho a la vida no solamente, por eso es que yo decía que no solamente se agota en un concepto dogmático, sino que más allá de eso se da en un concepto práctico, y el concepto práctico que se tiene que agotar en este momento es la libre asociación, el libre trabajo, el libre emprendimiento y todo lo que tiene que ver con esto. Mire, lo que usted me estaba diciendo son fenómenos de una distorsión terrible. Está la ley, pero no se la ejecuta. ¿Y por qué? Porque hay exacerbación entre las antípodas y de conocimiento político, de la derecha y de la izquierda. Por eso que nosotros entendemos que actualmente la derecha y la izquierda no pueden dar soluciones prácticas, no lo han hecho durante 100 años y no lo van a hacer en el resto del tiempo que van a tener. Por eso nosotros lo que hacemos es plantear desde el punto de vista ideal un gobierno de virtud que está sobre cada uno de ellos, saca lo mejor de cada uno de ellos y pone al servicio de la comunidad. En donde, por ejemplo, el Estado, en su capacidad tuitiva, tiene que hacerse cargo de un sector muy importante. Se tiene que precautelar, desde mi punto de vista, el hecho de que la mendicidad no debe multiplicarse, no debe establecerse. Y eso sí tiene que controlar el gobierno, tiene que dar oportunidades para que haya trabajo, empleo, emprendimiento, pero de una manera práctica. Vuelvo a decir que las soluciones que hemos recibido hasta este tiempo obedecen a modelos, y estos modelos son los que nos tienen como una camisa de fuerza, y nosotros tenemos en este tiempo que establecer un diseño de desarrollo que sea práctico, que sea plausible y que ponga a los ecuatorianos en general a evitar este tipo de cosas que usted está diciendo. Cuando los modelos han fracasado, entonces es necesaria una nueva solución. Y yo, desde ese punto de vista, invito a las personas para que vean que hay una opción en este momento que es la única, además, que plantea una nueva manera de hacer las cosas. Hay más preguntas, doctor Almeida, pastor Almeida. Voy a darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz en estudios. Muchas gracias, Gustavo. Doctor, usted es doctor en jurisprudencia, si no me equivoco. Jurisprudencia, sí, sí. Qué bueno, y aparte es pastor. Doctor, hay una preocupación de la ciudadanía en general. La corrupción en este país cada día sigue ganando más espacio. En las instituciones públicas vemos cómo se dilapidan los fondos de los ecuatorianos y cada día los gobiernos lo que buscan es poner más impuestos para solucionar los problemas de déficit fiscal que tiene el país. ¿Qué va a hacer usted con todo esto?
La corrupción, bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial. La corrupción viene a ser un fruto, ¿verdad? Y este fruto responde a lo que yo dije hace un momento. Hemos tenido nosotros durante muchísimo tiempo modelos de desarrollo que en realidad son modelos de subdesarrollo, que son recetas y que básicamente tienen que ver con que el momento en que hay un déficit, la única manera de corregir el déficit es al más puro estilo de los Golden Boy de los años 1914 y siguientes de Estados Unidos, buscar un financiamiento. Esto es buscar fuentes de financiamiento internacional. Y aquí en el Ecuador celebramos como un grande logro cuando una institución financiera internacional hace un desembolso para pagar, por ejemplo, al sector público y para cerrar esa brecha a la cual usted se ha referido. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que se hagan manejos financieros para tratar de hacer esto de aquí, porque esto además genera una ola, entre otras cosas, una ola de corrupción. Cuando alguien lo que hace es mover financieramente capitales, ahora esto de aquí va a estar en manos de personas que van a administrar esos capitales, y en el camino hay unas comisiones que todos conocemos y es vox populum, que todo el capital que está entrando no entra ni siquiera para el pago de un gasto corriente, que tampoco estoy de acuerdo con que se haga una adquisición de deuda pública para pagar un gasto corriente, lo cual sigue comprometiendo e hipotecando nuestro futuro. La corrupción desde el punto de vista estrictamente legal tiene que ser perseguida, porque desde nuestro punto de vista el pragmatismo ético lo que hace es poner a punto a toda la sociedad para que saque lo mejor, se desarrollen, haya un superávit. Y unos cuatro vivos no pueden venir a medrar el trabajo de las personas que estamos tratando de sacar adelante este país, de tal forma que sí se tiene que hacer una reforma legal agravando para que en primer término lo que se quiere hacer es frenar de alguna manera la corrupción. Segundo, se tiene que hacer una reforma educativa. ¿Por qué? Porque también estamos en una sociedad en la que le faltan valores, faltan bases éticas sobre las cuales construir una patria. Hombres y mujeres que amen su país no van a ocasionar un perjuicio, y en todo caso quienes lo hagan serán periféricamente. Hoy estamos viendo casi una cuestión endémica o pandémica de la corrupción aquí en el Ecuador, que nosotros tenemos que erradicarla. Pero la corrupción, vuelvo a decir, al ser un fruto, tiene que ser erradicada a largo plazo. Es decir, generar valor, confianza, buscar los mejores profesionales, cada cual que se desarrolle en lo que puede, y así tendremos hombres y mujeres excelentes que no van a perjudicar el patrimonio estatal. Sin embargo, vuelvo a decir, nuestra lucha contra la corrupción de entrada, desgraciadamente en el corto plazo se tienen que perseguir a quienes han cometido esos actos y hacer una búsqueda y persecución de los capitales, que ya hemos tenido nosotros acercamiento con algunas organizaciones internacionales que se dedican a hacer esto de aquí. El país es un país rico y en ese sentido nosotros tenemos que propugnar su potencialización. Correcto, doctor. La semana pasada el gobierno anunció con bombos y platillos que se han recuperado más de 500.000 puestos de trabajo. Pero en realidad lo que dice el gobierno no se refleja. Cada vez vemos que aquí en el país hay más delincuencia, producto del desempleo. Que la delincuencia no sale solamente porque mucha gente anda buscando meterse en esta vida ilícita. Pero el gobierno dice que hay 500.000 personas que ya han entrado a trabajar. ¿Y cómo es eso, doctor? Cuando la gente no tiene qué comer, hay gente que come una vez al día, y si es que come, ¿cómo va a hacer usted para que la gente tenga su trabajo? Hay dos conceptos que tenemos que considerar nosotros claramente en este punto, y uno de ellos es la generación de la capacidad de poder dar y sostener esos empleos. Es un drama, es verdad, la pandemia no hizo distinción de países, de regiones, de ciudades, ni de individuos, ni de clases sociales. Y no es culpa de ningún gobierno que esto haya sucedido, pero sí es responsabilidad directa de cada gobierno la manera como se reaccione ante este tipo de realidades. A esto, y con esto yo estoy queriendo referirme a que si no existe un esquema para poder dar solución a pandemia, problemas de salud y también al problema que usted está refiriendo, en este caso el problema laboral, también vamos a entender que resulta demagógico hablar de una recuperación o de un establecimiento definitivo de puestos de trabajo. Hay que establecer una diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es el empleo. El trabajo, ¿verdad? La generación de trabajo es aquella persona que emprende, que puede poner una empresa, que puede poner una fábrica, que puede poner una oficina, para a su vez dar empleo a las personas. Si carecemos de la infraestructura básica que se tiene que contar, entonces no vamos a tener ni trabajo ni empleo.
Entonces resulta demagógico decir, por ejemplo, yo en los primeros 50 días voy a dar 400.000 empleos, 20.000 empleos. El Ecuador no soporta ni 10.000 empleos. Recordemos que el empleo tiene ciertas características que además surgen de un concepto legal de una relación de dependencia, de estabilidad laboral, etcétera. Un empleo tiene que pagar un sueldo básico o una remuneración superior. Pero para eso necesitamos una infraestructura, de tal forma que el Estado tiene que hacer es propender al mejoramiento de las condiciones para el establecimiento de esos emprendedores, de esa empresa, para que a su vez se genere una sinergia de empleo a lo largo de todo el país. Y en eso sí es necesaria una reforma laboral también para poder optimizar y agilizar toda esta relación, esta conexión entre trabajador, empleador, entre todas las relaciones laborales. Es un drama, ciertamente, el empleo, pero sí se puede hacer con una palabra. El pragmatismo ético lo que hace es conectar lo que es producción con productividad. Nosotros tenemos préstamos que están listos para ser entregados a emprendedores y que no se han dado porque existen distorsiones, por ejemplo, en la banca del primer piso. Usted cuando quiere acceder a un crédito como emprendedor, resulta que tiene que pasar por un buró, y este buró le califica a usted una deuda de hace 20 años que tuvo de $2 con una de las telefónicas, por ejemplo, y le niegan el crédito. Y entonces volvemos a punto muerto. Se tienen que agilizar los procedimientos para la entrega de esos fondos, se tienen que hacer muchísimas cosas, pero sobre todo lo que se tiene que hacer es conectar producción con productividad. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad también de hacer una especialidad en Derecho Económico Internacional de 3 años y ahí se ven todos estos factores de distorsión. Es una cuestión endémica que va acumulando y finalmente lo que tenemos es una gran crisis. Lo que hay que hacer es eliminar esos factores de distorsión y poner al país a punto. Doctor, y eso no es todo. A los emprendedores que quieren hacerle un préstamo al banco en este momento, que no están produciendo, muchas personas no están produciendo, le piden la declaración de los 3 últimos meses, la declaración de impuestos de los 3 últimos meses. ¿Cómo van a pedir una declaración de los 3 últimos meses cuando la gente no está produciendo y lo que quiere es reactivarse? En todos los bancos están pidiendo eso. Está bien que le pidan la del año pasado, pero no la de este año, pues. Se nos fue la señal. Esperemos que se recupere. No sé si ya lo tenemos. Ahora sí. Sí, le escuché perfectamente. Es lo que le digo, el contrasentido de la antipracticidad, ¿no? Cuando hablo yo de pero ahí está el gobierno, pues. Para eso es el gobierno, justamente para eso estamos queriendo entrar a dar soluciones prácticas. Entonces, soluciones que tengan que ver con la eliminación de este tipo de cosas. Resulta que alguien que no ha estado en ejercicio económico le pidan un resultado de un ejercicio económico. Leyes que tienen que ser coyunturales para poder acceder a estos préstamos. Y como yo le dije, tenemos hoy por hoy, está documentado, $1.500 millones libres y listos para ser entregados a emprendedores, pero como usted bien dice, no se entregan, no se puede activar la economía porque existen cuestiones de forma que en realidad le quitan la practicidad de todo lo que es el desembolso de capital. Para eso es necesaria una acción concreta, para eso es necesario entrar al gobierno y decir, señores, esto se tiene que hacer así, asado, cocinado. No hacer una ley de declaratoria de emergencia solamente para obedecer a ciertos intereses, sino para agilizar la economía, para activar esta economía, para poner a la sociedad a punto. Y por eso es que se está tomando esta alternativa y se tienen que tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo con respecto a estas cosas que distorsionan la producción. Correcto, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes. Adelante, Gustavo. Muy bien, gracias, Jaime. Doctor Almeida, hay una condición que está afectando al mundo y nosotros, por ser un Ecuador muy pequeño en relación pues a continentes y países mucho más desarrollados y mucho más grandes en población, pues lógicamente no vamos a pasar desapercibidos. Y ese mayor problema se trata del desequilibrio de la sociedad a través de la destrucción de las familias. ¿Y por qué digo de la destrucción de las familias? Porque si bien es cierto, una sociedad se construye en base a los pensamientos que se van formando desde el hogar, que los trasladan sus padres, su padre el varón a su hijo o a su hija y su madre a su hijo o a su hija. Pero hoy en día el mundo está viendo como algo ya natural que las familias deban conformarse de un mismo género. Y eso ya por ley, inclusive en nuestro Ecuador, pues está dando pasos agigantados.
¿Cómo usted cree que se debe enfrentar esto? Y digo porque como hay del lado de su candidatura, pues una postura cristiano-evangélica y católica, porque su vicepresidenta también tiene una laica comprometida con su doctrina católica, hay pues una candidatura que defiende lógicamente pues que estas posturas no son las correctas. Usted va a ser un presidente para todos los ecuatorianos, incluyendo aquellos que piensen de esta manera. Entonces, ¿cómo salvar de alguna manera a las familias ecuatorianas para que estos pensamientos ideológicos no se distorsionen y que todos tengan el derecho de poder pensar a su manera? Aquí vamos a encontrarnos con un asunto que es una agenda global, ¿no? Usted, si se pone a investigar claramente, lo que está sucediendo es que esto es una manera de imposición de un pensamiento a nivel global que tiene como objetivo desestructurar a las sociedades con el objetivo de que se vuelvan débiles y así puedan ser más fácilmente controladas. No se olvide usted que una sociedad sin identidad es una sociedad débil y una sociedad débil es fácilmente manejable en todo sentido. El pragmatismo ético lo que hace es fundamentar entre varios de los puntos. Nosotros defendemos la fe, la vida y la familia, ¿verdad? La vida, como dije hace un momento, es el mejor de los derechos y la familia es el mejor de los fundamentos para poder ejercer todo lo que es un diseño práctico. No, más allá de irnos a un asunto dogmático, como decía un principio, la familia tiene que ser concebida desde el punto de vista práctico. ¿Para qué existe un padre? ¿Para qué existe una madre? ¿Qué función cumplen estos en la sociedad? ¿Cómo aportan ellos al desarrollo de las naciones? Consideremos que los tres elementos del Estado, que son territorio, población y gobierno, deben ser prioritariamente atendidos y defendidos por cualquier Estado que quiera progresar. El territorio tiene que ser inalienable, la población tiene que ser irreductible y el gobierno tiene que ser inflexible con cosas que tengan que ver con todo este tipo de cosas. En ese sentido, si la población debe ser irreductible, cuando tenemos un diseño original de padre y madre, el pater familias, de allá en el derecho romano se nos enseñaba que el patrimonio venía del pater familias, es decir, el que aportaba con su fuerza, etcétera, etcétera. No son pensamientos caducos, pero nos sirven deontológicamente para poder entender la postura. Y la madre aportaba la matriz, y de matriz viene la palabra matrimonio. Es decir, que se unían dos personas, el padre que aportaba una semilla y la madre que aportaba una matriz para que se pueda producir este elemento que le estoy diciendo que es el de la población. Desde el punto de vista estrictamente práctico, cualquier otro diseño resulta totalmente inviable y atenta contra el desarrollo de la nación y de uno de esos tres elementos del Estado, que es la población, que a su vez agrupada dará lugar a la formación a la familia, que a su vez, vuelvo a repetir, va a aportar a los ciudadanos con un esquema constituido de respeto, de valores, de organicidad, de obediencia, y más adelante entrega a ciudadanos que van a actuar en ese sentido. Por eso es que desde el punto de vista práctico nosotros vamos a tener que defender el diseño de la vida y de la familia desde el punto de vista natural, porque más allá, vuelvo a decir, de ser un concepto teológico, de ser un concepto dogmático, es un concepto práctico. Yo creo que cualquier persona que busque desarrollo lo que buscará es que sus factores de producción, su elemento humano se multiplique. Ese tipo de cosas que le digo que obedecen a una agenda global, en cambio hablan del decrecimiento de la población, del decrecimiento de todos estos factores, de la desnaturalización de la familia. Nosotros vamos a defender, cómo no, y ese ha sido nuestra lucha, que se respeten estos valores, pero más allá de un pensamiento, repito, dogmático, que se respeten desde el punto de vista práctico, porque si somos responsables como ecuatorianos, tenemos que precautelar que nuestro país les asegure un desarrollo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que vienen detrás. Esto no implica que nosotros vamos a vulnerar los derechos de las personas que piensan diferente. Desde el punto de vista civil, cada uno tiene sus derechos y obligaciones. En el Ecuador, un ecuatoriano no es ecuatoriano por ser católico, por ser evangélico, por ser mestizo, por ser blanco, etcétera. Un ecuatoriano es ecuatoriano por haber nacido en esta circunscripción y le corresponden y le atañen todos los derechos y las obligaciones que la Constitución y las leyes le facultan. Por lo tanto, libre asociación, libre empresa y todo lo demás están garantizados por esta línea de pensamiento. Lo que no se puede permitir es una ideologización de estos conceptos que atentan contra la práctica y más adelante también contra los valores que tanta falta le hacen a nuestro país en este tiempo. De acuerdo, y como esto se trata de un tema político, doctor, el consenso entre gobierno y asamblea va a ser importante para tomar este tipo de medidas, porque en esas trincheras de la Asamblea Nacional hay muchas leyes a la espera de poder ser tratadas
y lógicamente van a ser en su momento aprobadas por algún grupo de mayoría en la Asamblea, en la que van a obligarle, si usted llegara a ser presidente, a tomar una decisión en firme, como por ejemplo los vientres de alquiler, o la misma ley abortista, o de pronto la ley de género introducida en la educación de nuestros hijos. Es correcto lo que usted está diciendo. Al decir e identificar que esto viene como una corriente mundial, transversalmente se van a tratar todos estos puntos. La educación, la salud, la vida, el código penal, etcétera. Afortunadamente nosotros hace un año aproximadamente estuvimos haciendo la lucha ahí en las afueras de la Asamblea. Hemos sido participantes activos, somos activistas de la defensa de estos derechos y gracias a Dios se pudo frenar, por ejemplo, las reformas del Código Orgánico Integral Penal que iban a traer una antinomia jurídica entre la Constitución, la norma constitucional y lo que se pretendía aprobar en ese entonces. Antinomia me refiero, es una contradicción entre lo que dice la ley constitucional y la ley que iba a ser tratada en la Asamblea. ¿Qué quiere decir? Que la ley constitucional protege la vida desde la concepción, la reforma legal pretendía que sea así, pero con algunas excepciones. Y la Constitución no admite ambigüedades, de tal forma que en ese sentido lo que hay que hacer es proteger esa ley. Es verdad. Sin embargo, también se quiso establecer la discusión al Código Orgánico de la Salud y en la pandemia resolvieron eso de una manera tangencial, lo que usted habla, vientres de alquiler, en fin, todo ese tipo de cosas. Afortunadamente el presidente hizo uso del veto presidencial y ninguna de esas leyes han pasado hasta este momento y creo yo que esto refleja tanto en la Asamblea, es el legislativo lo que estamos hablando, como en el Ejecutivo se ha determinado la voluntad del pueblo ecuatoriano y la voluntad del pueblo ecuatoriano es que se respete el diseño original, que se respete el derecho de la vida desde la concepción, de tal forma que en 2 instancias se ha hecho valer ese derecho. Nosotros, como el que más, haremos respetar también el derecho a la vida, el derecho a la familia, vuelvo a decir, sin conculcar el derecho de nadie, pero haciendo respetar también estos derechos que son inmanentes, que han superado el debate filosófico, legislativo y a nivel ejecutivo han tenido un pronunciamiento. Nosotros vamos a defender el derecho a la vida. Muy bien. Última pregunta, antes de darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz. Doctor Almeida, las propuestas actuales, o las pocas que se conocen de varios candidatos, están, por ejemplo, el no subir el IVA, para que la gente esté tranquila, porque está preocupada que si se sube el IVA, pues todo sube. Otra propuesta está incrementar el famoso bono de solidaridad para más personas que lo necesitan ahora por el tema de la pandemia, del cual en particular no estoy tan de acuerdo. Y así un sinnúmero de ofertas simplistas, y digo simplistas porque no tienen un fundamento concreto de cómo es que vamos a lograr sacar adelante este país en tema económico. Porque muchos dicen, vamos a dar trabajo, pero no dicen cómo van a dar trabajo. Vamos a fomentar el agro, pero no dicen cómo lo van a fomentar. Entonces, hablemos de un tema específico. El derecho al trabajo. ¿Cuál es su propuesta para conseguir salir de este hueco en el que actualmente el trabajador hoy en día se ha vuelto su propio jefe? Ahora somos, entre comillas, emprendedores. Es un subempleo. No hay empleo pleno, como se le conoce. Entonces, ¿cuál es su propuesta para crear una diversidad de trabajo en firme y no que sea esto simplemente una propuesta de campaña? Bien, yo quiero quejarme públicamente del trabajo de los últimos 50 años de nuestros gobernantes que nos han antecedido. Nosotros estamos viviendo un fruto y un statu quo de ofertas que van de la derecha y de la izquierda, pero que están atados a grupos de poder, a grupos económicos o a grupos políticos. Y cuando se llega al poder y se detenta el poder, no se toman acciones concretas para corregir de manera definitiva. Se ha paliado de alguna forma cuando ha habido un superávit petrolero, por ejemplo, pero eso de ahí no ha representado una política de Estado que en cuanto al trabajo, que es el que usted menciona, se pueda sostener en el tiempo. En esta queja que estoy haciendo y que queremos hacer algo justamente para dejar que esto no vuelva a suceder, para que dejar de lado estas prácticas que no tienen que ver con el desarrollo, hay que establecer, vuelvo a repetir, una diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es el empleo. Los profesionales que salen graduados de la universidad y que, dicho sea de paso, en el Ecuador son muchos y que no tienen una oportunidad laboral, eso se llamaría empleo.
Pero lo que se entendería es que un profesional no salga a buscar empleo. Eso es lo lógico, ¿verdad? Un profesional tendría que ir a ser generador de empleo. Y por lo tanto, a esa persona hay que hacerle efectivamente una persona dotada de una oportunidad para que pueda generar. Él lo que necesita es trabajo. Le hablaba hace un momento de 1.500 millones de dólares que están disponibles y que ya mismo se pierden, porque así ha sido la tónica de todo el Ecuador durante los últimos 50 años, que si no hay una ayudadita por ahí, no hacen el desembolso, y si no hacen el desembolso, otra vez quedó esa ayuda. Hay países que están queriendo dar ayuda al Ecuador, como el Plan Marshall después de la posguerra, y esos fondos no se utilizan. El profesional que sale graduado, por ejemplo, debe tener la capacidad de un Estado que garantice su capacidad de incorporarse al sistema de trabajo. El trabajo es aquella capacidad de emprendimiento que le dan a un individuo para que él haga fuente de generación de empleo. El empleo es la persona que trabaja bajo relación de dependencia. El profesional debería entenderse, y eso es una cuestión que hay que cambiar el chip, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que generar trabajo para poder generar superávit, para poder generar masa líquida, es decir, capital, recursos en el Ecuador, y no estar buscando que otra vez nos desembolsen. Los desembolsos tienen que ser para activar, ¿verdad? Y una vez que está activado, producir, y esta producción nos va a permitir una sinergia. Entonces existen dos puntos. Uno, la generación de trabajo, que va desde el punto de vista del empresario, que va desde el punto de vista del profesional, que va desde el punto de vista del que puede hacerlo, y la generación consecuente, alternativa, accesoria, que se da en el mediano plazo y aún en el corto plazo de generación de empleo. Eso se logra con la conectividad. Se tiene que conectar, por ejemplo, en el agro, muchas veces está el productor y está el consumidor. ¿Cómo hago yo para eliminar todos los factores de distorsión que están entre la conexión de la producción y la productividad? ¿Cómo hago? Carreteras vecinales que no se les ha dado la atención, dotación de maquinaria a precios preferenciales, dotación de vehículos para que puedan sacar los productos, 1000 cosas que se pueden hacer, pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es el empleo y lo que es el trabajo, fomentar de manera adecuada, canalizar, eliminar banca de primer piso, buros de crédito que impiden los desembolsos y hacer todo esto que le estoy diciendo. De esa manera se logra hacer en la práctica. Volver a pedir un préstamo para pagar al sector público que no genera trabajo y consecuentemente empleo es una irresponsabilidad. Lo que se tiene que hacer es canalizar, y eso se hace con decisión política. La decisión política es la que está faltando. Decisión política. Y eso no se puede hacer bajo los esquemas tradicionales. Fondo Monetario Internacional nos condiciona a nosotros que tenemos que hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, les damos el desembolso si usted sube el IVA. Camisa de fuerza. En vez de ser modelo de desarrollo, es modelo de subdesarrollo. Lo que se tiene que hacer es generar productividad, conectando los factores de producción de la manera que le he dicho en 2 o 3 ejemplos, y de esa manera levantar a la nación. El Ecuador, vuelvo a decir, si se administra bien en un lapso de 1 año, está a punto, y en 1 año y medio, 2 años, está trabajando con superávit, como ya está sucediendo en la región. Gracias, doctor Gerson Almeida. Vamos a darle paso a Jaime de la Cruz para que continúe con la entrevista. Muchísimas gracias, Gustavo. Ya tengo, creo, la última pregunta. Doctor, en el tema de educación superior, este gobierno le ha recortado dinero a las universidades. Y recortar dinero a las universidades, al sector de la educación, significa retroceso. Prácticamente se le han recortado 100 millones a un poco más de 100 millones de dólares a las universidades. E incluso la Corte Constitucional le dio luz verde y le hizo la venia a la decisión que tomó el exministro de Finanzas Richard Martínez, que también me gustaría que me dé su criterio. De acuerdo a la Constitución, un ministro que sale de Finanzas no puede ir a ocupar un cargo durante 1 año, 2 años, si no me equivoco, a un organismo internacional. Eso por un lado. Y el tema del presupuesto, doctor, en caso de llegar usted a Carondelet, ¿le va a devolver esos recursos a las universidades o le va a subir más recursos al sector de la educación? La manera como se hacen las políticas públicas obedecen al trasfondo y a la convicción, y también a las conveniencias que se hagan en un momento determinado. Es decir, una política pública en cuanto a la economía siempre va a obedecer a un interés ulterior. Hay que ver cuál es el interés ulterior para haber quitado esa asignación a la educación, por ejemplo. Eso sí se tiene que hacer de una manera clara y notoria. Personalmente, y además, el plan de gobierno que nosotros hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que además no tuvo ninguna objeción desde el punto de vista de la forma ni del fondo, establece a la educación como uno de los principales ingredientes para lograr el desarrollo en nuestra nación.
de tal forma que viene a ser una contradicción de fondo. Imagínense, es como que usted quiere darle un futuro al país y le quita la capacidad de hacer una consecución de un logro del cual yo hablaba hace un momento. La persona que va a trabajar, la persona que va a poner a punto y que va a ser un motor para la sinergia de los recursos en el Ecuador, ahora resulta que ya no tiene los recursos del Estado y resulta que la educación se cortó. Tristemente en el Ecuador, y siempre lo estoy diciendo con bastante énfasis, en el Ecuador no existen políticas de gobierno. Hay políticas públicas que cambian según el péndulo político de derecha a izquierda, y esas políticas de gobierno nos tienen como nos tienen. Pero políticas de Estado con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto a la defensa, con respecto a la territorialidad, con respecto a recursos hídricos, con respecto a todo eso, no existe. Qué pena tener que decir que en el Ecuador no existe ni una sola política de Estado. La educación debería tratarse con eso. Los recursos para la educación, los recursos para la salud, no pueden ser destinados tampoco los recursos de la seguridad social, pueden ser destinados para ninguna otra cosa que no sean los fines para los cuales están. Y si entendemos, vuelvo a decir, que si la cosmovisión del entendimiento de esas asignaciones para la salud, desde el pragmatismo ético, que yo estoy repitiendo con tanto énfasis, la educación es primordial y lejos de recortarla nosotros vamos a propender que generando la reactivación o la activación productiva en el país, nosotros vamos a destinar ingentes cantidades de recursos a todo lo que es infraestructura, a todo lo que es educación, a todo lo que es salud, a todo lo que es calidad de vida para los ecuatorianos. Recordemos lo que empezamos diciendo en esta entrevista. La vida no solo se la defiende dogmáticamente, sino en la práctica. Y la salud, la educación tienen que ver con calidad de vida. A eso nosotros vamos. En nuestro país lo defenderemos, lo propugnaremos y lo estimularemos. No estoy de acuerdo con que una persona que ha hecho, desde mi punto de vista, malas cosas en el ámbito financiero reciba además un premio hacia un organismo internacional. Quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado esta entrevista. Esperemos que más adelante podamos seguir hablando de muchos temas. Sabemos que el tiempo es el peor enemigo, como siempre lo decimos en televisión. Pero en todo caso sería importante seguir hablando de muchos temas en los próximos meses y dependiendo cómo va esta campaña electoral. ¿Cómo andan las encuestas, doctor? Con todo gusto. Bueno, le cuento que como que las encuestadoras están haciéndome un poquito el quite, ¿no? No se atreven a poner ni siquiera mi nombre en las encuestas, pero una que sí se atrevieron, nosotros terminamos en 14 puntos arriba a nivel nacional sobre la intención de cualquier otro competidor. Global Business, les invito a que ustedes la vean, ahí estamos nosotros, y además no se olvide que nosotros tenemos un respaldo bastante fuerte en las 24 provincias. No solo soy doctor en jurisprudencia y domino el tema económico, sino además soy pastor hace 22 años, tenemos una fuerte presencia en todo el país y gracias a Dios tenemos un respaldo y se están sumando muchísimos, así que vamos adelante, tenemos fe, el respaldo que recibimos a lo largo de todo el Ecuador nos avala y bueno, vamos creyendo nosotros que hay tiempos mejores. Alguien dijo vamos hasta la victoria, porque ese es el límite de ellos. Nosotros en nuestra cosmovisión vamos más allá de la victoria, porque somos más que vencedores. Muchísimas gracias, doctor Gerson Almeida. A usted muchísimas gracias, con gusto seguimos conversando. Saludos a todos. Gracias.